Bien, ya hemos orado, ya hemos alabado el nombre del Señor en esta noche. Así que permítanme hoy tener un tema especial con ustedes. El título del tema para hoy es un tema muy interesante, así es que quiero que tomen mucha atención, tomen sus lugares donde están y vamos a poder estudiar la Biblia en este momento. El tema que tenemos para esta noche es la salvación en el Antiguo Testamento. ¿A causa de qué era? ¿Era por la ley o era por la gracia? ¿O por algún mérito del hombre? Quisiera yo que nos enfoquemos porque gran parte del cristianismo cree que el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la obediencia a la ley. Si nosotros nos vamos al Nuevo Pacto, en el Nuevo Pacto es indiscutible saber que la gente era salvo por la gracia y la justificación es por la fe, hablando del Nuevo Pacto. Por ejemplo, para recalcar, acompáñenme al libro de Efesios, el capítulo 2. En el libro de Efesios, el capítulo 2, el verso número 8 y el verso número 9, voy a leer, dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, si nosotros vamos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo categóricamente nos habla de que el hombre es salvo. ¿Por qué dice? Por la gracia. La palabra gracia es una palabra hebrea, de hecho en su significado griego también tiene lo mismo. Significa un don inmerecido, un regalo inmerecido, tener misericordia sin que tú lo merezcas. La palabra gracia es como cuando te dan algo a ti, no porque te lo ganaste, sino porque es un regalo a pesar que no te lo mereces, para que entendamos un poquito. Ahora, nadie va a dudar que la salvación en el antiguo pacto, que en el nuevo pacto es, ¿por qué dije? Por la gracia. Un hombre no porque tenga mérito en él es salvo, sino simplemente por gracia. Ahora, pero la pregunta es, si la salvación en el nuevo pacto es por la gracia, entonces quiere decir que en el Antiguo Testamento existía otro medio de salvación. Para eso yo quiero decirles lo siguiente: es un gran error pensar que existían dos tipos de salvación. Ojo lo que voy a decir. Un gran error es decir, ¿qué cosa? Que existen dos tipos de salvación. ¿Cuál? Una salvación del nuevo pacto. ¿Cuál es la salvación del nuevo pacto? Salvación por gracia. ¿Cuál es la salvación del antiguo pacto? Salvación por la ley. Ese es un grave error. ¿Por qué? Porque el libro de Gálatas, hablando de la humanidad, de la palabra de la humanidad, dice el libro de Gálatas, el capítulo 3, acompáñenme, hablando de la salvación de la humanidad, no solo de los hombres del antiguo pacto, ni los hombres del nuevo pacto, sino hablando de la humanidad. Yo voy a mencionar dos textos claves que el libro de Gálatas va a decir. Acompáñame al libro de Gálatas, el capítulo 3, el verso número 11. Miren lo que dice Gálatas, el capítulo 3, el verso número 11. Lo voy a leer. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Ahora pongan mucha atención. La Biblia acaba de decir que por la ley ninguno, ese ninguno es un ninguno total, absoluto, hablando de todos.
Ninguna persona se justifica. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la ley. Nadie. Ojo lo que voy a decir. Ninguna persona ha sido justificada por sus obras. No, no por lo que hagas. Tú no vas a ser salvo por lo que hagas, por lo que vayas a hacer. No es que para ser salvo yo tengo que portarme bien. Para que yo sea salvo tengo que dar dinero. Para que yo sea salvo tengo que hacer obras buenas. Tengo que darle al pobre. Tengo que darle a la viuda. No, ese es el resultado de las personas salvas. Nada hay en el hombre para que se merezca la salvación. Pero el hombre es salvo, ¿por qué? Por la gracia, a través de la fe que ha tenido en el Mesías. Ahora notan lo que dice el libro de Gálatas, el capítulo 2. A ver, Gálatas, el capítulo 2, el verso 16. Voy a leer con ustedes. Gálatas, capítulo 2, el verso 16, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora, esa palabra, sabiendo que el hombre, esa palabra hombre, es en el griego una palabra que implica la humanidad entera. Y yo les hago una pregunta: ¿la humanidad entera comenzó en el antiguo o en el nuevo pacto? La humanidad está compuesta tanto en el antiguo, ¿qué cosa? Y en el nuevo pacto. O sea, refiriéndose a los hombres del antiguo y del nuevo pacto, los de antes de Cristo y después de Cristo, el apóstol Pablo dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también, dice Pablo, del nuevo pacto, Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Yo les hago una pregunta: ¿quiénes creyeron primero? Los del antiguo pacto. ¿Ellos creían en Jesucristo o no creían en Jesucristo los del antiguo pacto? Claro que sí. Creían a través del sacrificio del Cordero. Pero noten lo que dice. Noten lo que dice: para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, escuchen bien, nadie será ¿qué? Justificado. Hermanos, por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Hay que entender una cosa muy importante de nuevo. Yo no entiendo, no me cabe en la mente a mí, ¿cómo es que mucha gente hoy en día dice lo siguiente: pastor, es que ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia? Y yo les hago esta pregunta: ¿y qué? ¿Antes en qué vivíamos? ¿Antes bajo qué éramos salvos? Si todo el tiempo la gente ha sido salva por la gracia y nunca por las obras de la ley. Yo no sé por qué mucha gente dice: pastor, es que ahora nosotros somos salvos por la gracia y vivimos en el tiempo de la gracia. Sí, pero el hecho que vivamos en el tiempo de la gracia no significa que la gracia comenzó del nuevo pacto para adelante. Ya que cuando nosotros vamos a Juan escribe un verso muy interesante. Voy a recitarlo de memoria, esto no lo tengo para que ustedes lo lean. Pero Jesucristo, Juan, hablando de Jesucristo, dice: la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Hay un texto que dice: la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron ¿mediante quién? Mediante Jesucristo. Y ellos piensan que este verso quiere decir que cuando Jesucristo vino, Jesucristo trajo la gracia. El gran problema de este verso es que cuando dice la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, es que vinieron desde el principio, cuando el hombre pecó. Desde que el hombre pecó, la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio del Señor vinieron la gracia y la verdad. Y esto lo podemos ver claramente en el libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 21. Permítanme leer este verso. Génesis capítulo 3, el verso 21. ¿Cómo es que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo? Pero cuando dice la Biblia que vinieron a través de Jesucristo, no quiere decir que cuando Cristo vino a nacer en este mundo es que la gracia vino. Si la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo en el nuevo pacto, ¿quiere decir que en el antiguo no había ni gracia ni verdad? ¿Quiere decir que el antiguo era una mentira todo? Cuando la Biblia en el Salmos dice:
Cuando Jesús, hablando del Antiguo Testamento, dice: tu palabra es que es verdad. El gran detalle es que la verdad es un atributo de Dios. Y miren lo que dice Génesis, el capítulo 3, el verso 21. El día que el hombre pecó, esto aconteció cuando pecó el hombre. ¿Saben que al hombre se le ordenó: no comas de este árbol, sí o no? Él comió. ¿Y qué pasó? Dios le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pregunta es: ¿por qué no murió Adán y Eva en el día que comieron? ¿Saben por qué no murió? Porque ese día Dios le dio gracia. ¿Saben a través de quién vino la gracia? Ese mismo día, el día que el hombre pecó, a través de Jesucristo. Y Jesucristo fue inmolado desde la creación del mundo. Y Jesucristo fue inmolado desde el principio, desde este momento. Miren lo que dice Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se acuerdan ustedes que Adán y cuando estaban con Eva estaban vestidos de pieles, estaban vestidos de hojas, ¿verdad? De hojas de higuera. Dios les vistió a ellos con pieles de animales. ¿Y saben qué animal fue el que murió? Obviamente el cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Ese fue un cordero que fue muerto. ¿Saben por qué murió un cordero ese día? Reemplazando la muerte de Adán y de Eva. ¿Ellos merecían morir? Sí. Pero ahí apareció ¿quién? La gracia. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo en el principio, desde el comienzo de la raza humana. Y no 4,000 años después de eso, no 2,000 años atrás recién apareció la gracia. Por eso la ley viene a través de Moisés, dado por Dios, pero la gracia y la verdad vinieron a través de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Pero en el contexto cronológico entendemos que no vino cuando Cristo vino a nacer, no vino la gracia. La gracia viene desde siempre, desde el momento que el hombre requirió gracia. Si Adán y Eva, ¿qué hicieron para ser salvos? ¿Qué hicieron para pasar de muerte a vida? ¿Saben qué hicieron? Nada. ¿Y por qué ellos fueron perdonados? ¿Por qué se les dio oportunidad? Eso se llama gracia, regalo inmerecido. No porque te lo mereces, no porque eres bueno, no porque te ganaste la salvación. Desde el Antiguo Testamento el hombre ha sido salvo por gracia, regalo. Dios te regaló la salvación, es gratuita. Te lo da por misericordia. Nadie ha sido salvo por mérito alguno. Así que vamos a sacarnos esta noche la idea de que el Señor nos da la salvación porque nosotros hemos hecho algo. No. Lo segundo que nos vamos a sacar de la cabeza es que la salvación es por obras. De nuevo voy a insistir en lo que quiero decir porque quiero que esto quede claro. No existe ni un solo pasaje bíblico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que diga que el hombre es salvo por guardar ¿qué? La ley. Así que ese de que el hombre es salvo porque guarda la ley, en el Antiguo Testamento eran salvos por guardar la ley, ese es un invento diabólico. Cada vez que escuches a alguien: Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto el hombre ha sido salvo por la obediencia a la ley, esa es una frase antibíblica, hereje. Es algo que no tiene sustento bíblico. Dios no tiene dos tipos de personas: unos que fueron salvos porque guardaron la ley y otros porque fueron salvos por gracia y por regalo y por favor inmerecido. Si desde Génesis estamos viendo la gracia presente, Abraham, desde los tiempos primitivos, él fue salvo a través de la gracia y justificado también por la fe. Vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 4, para que vean a Abraham, un siervo de Dios. Romanos, el capítulo 4, el verso 3. Vamos a
poner también en pantalla para que puedan leer nuestros hermanos que nos ven en los diferentes países. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, desde el distrito de Los Olivos. Saludo para todos nuestros hermanos que nos ven en todo el mundo. Dice el libro de Romanos, el capítulo 4, el verso número 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿qué dice? Por justicia. ¿Qué fue lo que le fue contado a Abraham por justicia? ¿Sus actos o su fe? Lo que él creyó. A Abraham le fue contado por justicia lo que él había creído. Y si yo quiero leer un verso más adelante, dice: porque el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es interesante. Pero Abraham, la justicia de Abraham, la justicia del hombre del antiguo pacto, el hombre es salvo por un regalo de Dios, gracia. Y justificado, ¿por qué? Por la fe. No hay otro camino. Algunos piensan que Jesucristo trajo la fe y que la fe no. La fe viene desde el antiguo pacto. De hecho, todos los cristianos por lo menos creen que Abraham es padre de ¿qué? De la fe. Pero si Abraham es padre de la fe, si en los tiempos de Abraham había fe, ¿qué nos hace pensar a nosotros que Jesucristo recién trajo la fe y la justificación del hombre es por fe en el Nuevo Testamento y que en el antiguo pacto era la justificación por la ley? No, es lo mismo. De hecho, el hombre, el justo, dice la Biblia, por la fe que vivirá. Y esto lo dice el libro de Habacuc, el capítulo 2, el verso 4. Mira que el justo por la fe vivirá no es un versículo del Nuevo Testamento. Pablo, cuando cita este verso, está citando un verso ya existente en el libro de Habacuc. ¿Saben dónde está Habacuc, verdad? Sí existe un libro Habacuc, para los que se enteran esta noche. Habacuc termina en C, con H se escribe, hermanos. Si no lo encuentran, eso me indica que no leen la Biblia. Voy a leer Habacuc 2:4. Mira lo que dice Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Qué cosa dice? Mas el justo por la fe que vivirá. Habacuc habló para la gente del antiguo pacto, del nuevo pacto. Para la gente del antiguo pacto. Y el justo, ¿por qué vivía? Porque era justificado. ¿Por qué? Por la fe. No viene la justificación por la fe desde el nuevo pacto. A ver, si dejan de hacer bulla, vamos a concentrarnos mejor en el tema. ¿Sí? Muy bien. Permítanme decirles una cosa que es aún más interesante de lo que voy diciendo. En el tiempo de David, el propio David escribió que el hombre es justificado por la fe desde los tiempos de él. Miren lo que dice. Vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 4. Vamos a ir de nuevo a Romanos. Romanos, el capítulo 4. Permítanme leer el capítulo 4 de Romanos, el verso número 6 y el verso número 7. Romanos capítulo 4, el verso 6 dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Cómo dice? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye ¿de qué?
de justicia, de justo, de ser justo. ¿Sin qué? Sin obras. A ver, ¿cómo es eso que el propio David escribió? Sí, hermanos, el propio David escribió esto, que el hombre sería justo, declarado justo delante de Dios, no por sus obras. ¿De qué estaba hablando David? David estaba hablando de la justificación sin las obras ¿de quién? Del ser humano. El ser humano no necesitaba desde el Antiguo Testamento ser justificado por las obras. Jamás. Cada uno de nosotros y cada uno de los hermanos que nos van a ver en diferentes países, una vez más afirmo, y voy a dar un reto públicamente: ¿alguien puede colocar un versículo bíblico que diga que los hombres del Antiguo Testamento han sido salvos por la ley? Porque eso es lo que se chismea en todos los lugares. Es que en el antiguo pacto éramos salvos por la ley, ahora ya vivimos por la gracia. Eso es un invento del diablo. Nunca ha existido la salvación por la ley y ahora existe la salvación por la gracia. Ese es un invento satánico. Siempre ha existido la salvación por la gracia, desde el antiguo pacto hasta hoy. De hecho, no van a encontrar ni un versículo. Pueden buscar la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y no existe un solo verso bíblico que diga que el hombre en el antiguo pacto ha sido salvo por la ley y que ahora en el nuevo pacto somos salvos por la gracia. Tampoco existe un verso que diga en el antiguo pacto el hombre se justificaba por sus obras y ahora somos justificados por la fe. No existe eso. Eso es otro invento de Lucifer. En el antiguo pacto el hombre ha sido justificado por la fe, y en el nuevo pacto el hombre es justificado ¿por qué? Por lo mismo, por la fe. O sea, nos hemos acostumbrado a engañarle a la gente, a decirle a la gente que la justificación del hombre en el antiguo pacto era porque guardaba la ley, y que el hombre era salvo en el antiguo pacto porque guardaba la ley. No, el hombre ha sido salvo en el antiguo pacto ¿por qué? Por la gracia. Él ha sido justificado por la fe. Miren, abran sus Biblias conmigo en el libro de Hebreos y les voy a dar varios personajes que son del antiguo pacto y más allá del antiguo pacto. Desde el principio, desde los primeros padres, para que ustedes se den cuenta de que tienen la Biblia en sus narices, pero no la leen ni la entienden, y es por eso que hacen un juicio mentiroso y engañoso y andan por ahí. Yo veo muchos grupos de debate, veo muchos pastores predicando y enseñando, y saben lo que la iglesia mucho ha caído en ese error. Es un error doctrinal completamente absurdo. Lo más triste es defender una doctrina que no tenga base bíblica. Y esta noche lo que les estoy diciendo es lo siguiente, porque el tema tiene una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿La salvación en el antiguo pacto es por ley o por gracia? Y la respuesta es muy simple: la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, desde el antiguo pacto y también ¿dónde? En el nuevo. De hecho, quisiéramos encontrar un texto bíblico para todos aquellos que piensan que lo que estoy diciendo es mentira, que nos coloquen el texto bíblico donde dice que la salvación en el antiguo pacto era por la ley, o que la justificación era por las obras de la ley. No existe. De hecho, eso era antibíblico, y el apóstol Pablo siempre estaba en contra de personas que creían de la misma manera. ¿Saben quiénes eran las personas que creían que el hombre se justifica por las obras de la ley? ¿Saben quiénes eran esos? Los judaizantes. Los judaizantes querían que la gente guarde los mandamientos para ser salvo, y eso nunca ha existido desde el Antiguo Testamento. Era un error que había que combatir. Era un error terrible. Nosotros nunca tenemos que pensar que la salvación desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto ha sido por eso.
Y ahora saben quiénes son los que dicen: el hombre del Antiguo Testamento ha sido justificado por la ley. Muchos hay que predican eso, quizás no todos, pero hay muchos que predican. También son fariseos, también son judaizantes, porque han caído en la misma creencia. Y acusan, siempre dicen: nosotros hoy vivimos en la gracia. Antes eran salvos por la ley, ahora no. Los que piensan que antes han sido salvos por la ley tienen el mismo pensamiento judaizante de la iglesia del primer siglo. Muchos que tenían esa mentalidad completamente errada. ¿Tienen el libro de Hebreos capítulo 11? Miren, desde el versículo 4 dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué dice que fue justo delante de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe. La palabra fe es emuná. Escuchen bien. Abel, al que se ve primero sacrificando en un altar allí. ¿Se acuerdan que su hermano se puso muy celoso por la ofrenda de Abel? ¿Y saben por qué agradó a Abel la ofrenda de Abel a Dios? Porque el texto dice: por la fe. Hebreos 11 está señalando a los héroes del antiguo pacto y no dice por la ley. Dice: ¿por qué? Por la fe. Miren, voy a señalar a otro héroe de la fe. En el verso 7 de Hebreos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. ¿Por qué? Por la fe. Y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. ¿Se acuerdan de Noé? Noé vivía en un tiempo, en una época cuando no llovía. Solo salía un vapor de la tierra y llovía sereno. Ese vapor era como un riego natural que se hacía. No llovía en esa época, por lo menos eso creen los eruditos. No hay rastros de la lluvia. Entonces, predicar que va a venir una inundación era una locura. Nunca había habido una inundación. Predicar que va a venir mucha agua del cielo y va a haber una lluvia y un diluvio, una locura. Pero Noé por la fe creyó. Pero saben que la Biblia dice: y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia de Dios, por gracia le llamó ¿a quién? A Noé. Y Noé aceptó porque creyó en Dios. Ese es el plan de salvación. Dios te llama sin que lo merezcas. Y tú dices sí porque crees. Eso es ¿qué cosa? Desde el Antiguo Testamento, la salvación es porque has creído. Y no porque te lo ganaste, no porque te esforzaste, no, porque Dios te lo regaló. Se llama gracia. Miren, voy a mencionar otro personaje. En el verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe él estuvo a punto de sacrificar, obviamente, ¿a quién? A su hijo, cuando oyó la voz de Dios que le dijo que lo lleve y sacrifique a su hijo. Por la fe. De hecho, Abraham, un personaje que por fe salió de su lugar para ir a un lugar que ni siquiera conocía. Pero la justicia que se cuenta de Abraham es por la fe que tuvo. La fe te hace obrar. Escuchen bien. Noé creyó a Dios, ¿sí o no? Y la fe le justificó. Pero la fe le produce ¿qué? Obras de hacer ¿qué cosa? Lo que se lo manda. De la misma manera, Abraham creyó a Dios. El actuar, las obras de la fe son el resultado de la fe. No sé si me explico. Por eso dice la Biblia: la fe sin obras es muerta, porque aquel que cree tiene que obrar. Ahora,
voy a mencionar a otro personaje del antiguo pacto, de antes de Cristo, el cual también obró por la fe, porque estos hombres fueron los héroes de la fe. Dice el libro de Hebreos 11:21: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Un gran héroe, Jacob. Interesante. También por la fe. El verso 22 dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Ustedes saben que Josué antes de morir dijo: el día que ustedes se vayan de aquí de Egipto para la tierra prometida, llévense mis huesos. ¿Por qué? Porque él creyó. Todo hombre que ha creído en el antiguo pacto sin ver, nos ha mostrado que han sido justificados por la fe. ¿Se dan cuenta que hasta aquí, eso de que han sido salvos por la ley, los del antiguo pacto y antes del antiguo pacto, es un cuento que no tiene pies ni cabeza? El verso 23 de Hebreos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Por la fe quién? Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, más bien escogió siendo maltratado con su pueblo. ¿Por qué? Por la fe. Los padres de Moisés lo escondieron por la fe. Moisés rehusó ser un gobernante más de Egipto por la fe en un Dios que no había visto. Dios se le apareció después. La primera vez que se le aparece a Moisés fue en la zarza. Pero antes de eso, Moisés sí creía y tenía fe. Y fue la justicia de la fe que a un hombre siempre lo ha alcanzado. Por la fe Rahab, dice el verso 31. Yo quiero leer con ustedes el verso 32 de Hebreos 11. Y permítanme leerlo. Miren lo que dice Hebreos 11, 32. ¿Tienen conmigo el texto? Muy bien. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, o sea, de los hombres de la fe. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Me faltaría el tiempo, el cuaderno me faltaría para escribir de cuántos hombres tengo que señalar que por la fe. De Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Mejor él dice: así como de Samuel y de los profetas. Mejor dice: avancemos de una vez, que no voy a alcanzar, y mejor señalo a todos de una sola vez. ¿Saben que el verso 32 está señalando a los hombres que vivieron en el tiempo de la ley, desde Gedeón hasta Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas? Todos estos vivieron en el tiempo de la ley, ¿o no? Muy bien. ¿Y por qué fueron justificados? Por la fe. Eso es lo que dice Hebreos: por la fe, por la fe. Pero la salvación de ellos es a través del regalo inmerecido de Dios, que es gracia. Y por si acaso hay un endemoniado revolcándose por ahí diciendo que eso es mentira, ¿saben lo que vamos a pedir? Donde la Biblia dice que el hombre del antiguo pacto es salvo por la ley. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa herejía que no la encontramos? Eso solamente lo puede decir una persona que no conoce de Biblia. La persona que no conoce de Biblia puede decir: en el antiguo pacto la gente era salvo por la ley, ahora somos salvos por la gracia. En el antiguo pacto eran salvos por la obediencia a la ley. Ahora no somos salvos por la obediencia a la ley, ahora somos salvos por Jesucristo. Yo les hago una pregunta: ¿Jesucristo salva desde cuándo?
¿Desde el antiguo pacto o desde el nuevo? Jesucristo salva desde el antiguo pacto. O sea, los hombres del antiguo pacto fueron salvos ¿por quién? Por el Mesías. Ellos cuando sacrificaban un cordero, ustedes han visto un cordero en el holocausto, cuando se mataba un corderito, ¿sí? ¿Qué representaba ese corderito? Ese corderito inmolado allí, ¿qué representaba ese corderito? Ellos miraban a Jesucristo, ellos apuntaban hacia el futuro. Por eso la Biblia dice, cuando vieron a Jesucristo, ¿se acuerdan viniendo en el Jordán? ¿Qué cosa dijo Juan? Juan dijo, miren, ahí va ¿quién? El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No dijo el que quita el pecado de los del nuevo pacto. Dijo el que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Y ese mundo encierra desde el Antiguo Testamento. Sacrificar un cordero era ver a tu Redentor. Por fe tenías que creer en tu Redentor prometido. Comerle la Pascua, el Pesaj. ¿Qué era? ¿Qué era? Era ver el sacrificio ¿de quién? De Cristo, apuntaba hacia el Mesías. Por eso Pablo dijo, Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado. ¿Por quién? Por nosotros. Y ese nosotros incluye la humanidad, no incluye solamente a los del antiguo pacto. Ahora, escuchen lo que voy a razonar con ustedes. Piensen en lo que voy a decir. Escuchen bien lo que voy a analizar con ustedes, que esto va a ser muy importante. Si no existe ni un texto bíblico, ni uno que diga que el hombre ha sido justificado por las obras de la ley, si no existe ni un solo verso en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo que diga que el hombre ha sido salvo por la ley, les hago esta pregunta: ¿por qué los hombres del Antiguo Pacto, que sabían que no son salvos por la ley, que sabían que no son justificados por la ley, nunca votaron la ley? A ver, ¿sí están captando lo que estoy diciendo? Escuchen bien. Esta es la pregunta. Si los hombres que vivieron en el antiguo pacto sabían que no son salvos por la ley, sabían que no son justificados por la ley, esta es la pregunta: ¿por qué nunca votaron la ley? ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo que nunca votaron la ley? Porque en el nuevo pacto eso es lo que hace la iglesia. ¿Qué hace la iglesia en el nuevo pacto? En el nuevo pacto la iglesia dice: nosotros somos salvos ¿por quién? No somos salvos por la ley. Nosotros en el nuevo pacto no somos justificados por la ley. Y como no somos justificados por la ley, ni salvos por la ley, entonces ¿qué hagamos? Votamos la ley. Y la iglesia en su gran mayoría dice que es salvo por la fe, por la justificación, sí, de la fe. Son salvos por la gracia. Pero ¿qué hacemos con la ley? Odiémoslo, votémoslo, rechacémoslo. Y hay cientos de temas y cientos de predicadores haciendo esta herejía, diciendo que porque son salvos por la gracia y justificados por la fe, hay que hacerle guerra ¿a quién? A la ley. Pero ¿por qué no hicieron eso los del antiguo pacto? Si los del antiguo pacto también no han sido justificados por la ley, ni han sido salvos por la ley, entonces ¿por qué no lo hicieron guerra a la ley? No sé si están razonando conmigo, hermano. Tenés que ser la mula de Balaam para no entender lo que estoy diciendo, porque esto es demasiado claro. ¿En qué sentido? Literal. Mira, viajemos al antiguo pacto. Viajen conmigo al antiguo. ¿Están en el antiguo pacto conmigo? Muy bien. Ahora, imaginatoriamente, viajen conmigo al antiguo pacto. Viajaron, ¿verdad? Nos lleva el tiempo. Estamos en el antiguo pacto. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. ¿Por qué somos justificados? Por la ley. Entonces, votemos la ley. Eso pasaría si toda la iglesia de esta época viajara 2000 años atrás. A ver si me ponchan esos que se están riendo, por favor. Quiero ser los famosos. Glorifiquen al nombre del Señor, ¿no? Ahora, de nuevo les digo, voy a hacer de esta manera. Escuchen bien.
Si la iglesia de esta época, voy a ser más claro, viniera el rapto y los llevaría a 2000 años atrás y los colocara en el antiguo pacto, en las escrituras ellos leerían que son justificados. ¿Por qué? Por la fe. Leerían ellos que son justificados por la fe y salvos por la gracia, porque eso es lo que ofrece el antiguo pacto. Pero ellos dirían: no, también somos justificados por la fe, somos salvos por la gracia, votemos la ley. Hermanos míos, ¿desde cuándo la ley y la gracia estuvieron divididas? ¿Desde cuándo la ley y la gracia son como el agua y el aceite? A mí me da mucha pena y mucha tristeza que la gente piense hoy con un pensamiento antibíblico completamente. Si la ley nunca trajo salvación desde el Antiguo Testamento, si la ley nunca trajo justificación del Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Gálatas 3:24. Gálatas, el capítulo 3, el verso 24. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro puente, el medio para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. A ver, ¿para qué sirve la ley? ¿Ah? ¿Para qué dice? ¿Para llevarnos a dónde? Yo les hago una pregunta. La gente que guardaba la ley, escuchen bien, la gente que en el antiguo pacto guardaba la ley ¿a dónde les conducía? ¿A quién les conducía? A Cristo. La ley no justificaba, la ley no te daba salvación. La obediencia de la ley te llevaba ¿a quién? A Cristo. ¿Quién? Cristo te daba ¿qué cosa? La salvación a través de su gracia, y te justificaba por la fe. Tú obedecías a Dios por fe, guardabas la ley. ¿Por qué? Por fe. Porque la Biblia dice que el pueblo de Israel se perdió porque lo que ellos hacían no estaba acompañada. ¿Por qué? Por la fe. Eso dice Hebreos 3. Dice que el pueblo de Israel se perdió porque lo que ellos hacían no era acompañada por la fe. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Dios dio la ley para llevarnos a Cristo, para mantenernos en Cristo. Yo les hago una pregunta. Y una vez que estamos en Cristo, ¿tenemos que votar la ley? Eso es lo que entiende hoy la iglesia. Pero es que yo ya estoy en Cristo, y si estoy en Cristo, tengo que votar ¿qué cosa? La ley. Pero es que la ley fue puesta por dos cosas. Una, para llevarnos a Cristo, y otra, Romanos 3:20. Romanos 3:20. Miren lo que dice Romanos 3:20, lo leo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, obviamente, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué cosa dice? ¿Para qué fue puesto la ley? No para justificarnos.
La ley no fue puesta para justificar a nadie. La ley fue puesta para que el individuo que guarda la ley esté en Cristo, para que el que esté en Cristo sepa qué cosa es pecado. Porque por la ley uno conoce qué cosa dice. Porque por la ley ¿qué? Viene el conocimiento del pecado. ¿Qué cosa es el conocimiento del pecado? La ley te dice qué no debes hacer, qué es malo, qué está prohibido, de qué deberías cuidarte. Yo les hago una pregunta muy simple. Todos estamos en Cristo, ¿verdad? ¿Qué es pecado? Es transgresión de la ley. Por eso los que están en Cristo obedecen la ley. ¿Saben por qué obedecen la ley? ¿Por qué? Por una simple razón. Porque si quebrantamos la ley, estando en Cristo, hemos pecado. ¿Estamos claros? En el nuevo pacto, Juan dijo: ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces, ninguna persona es salvo por la ley, ni justificado por la ley, ni desde el antiguo ni desde el nuevo pacto. Todos hemos sido salvos desde el antiguo pacto hasta el día de hoy a través de la gracia y la justificación por la fe. Pero eso no nos da el derecho a votar la ley. Eso no nos da derecho a agarrar bronca contra la ley. La iglesia del nuevo pacto en su gran mayoría hoy ha enseñado por más de 10 siglos, 15 siglos, la iglesia enseñó, y ahora mucho más, que como estamos en Cristo hay que votar la ley. Que como estamos en Cristo no nos hace falta la ley. Que como vivimos en la gracia, la ley no hace falta. Pero ¿cómo? Si siempre ha sido así. Y si somos salvos por Cristo y no necesitamos la ley, entonces todos los hombres desde el Antiguo Testamento no era necesario que Dios les dé ley, porque siempre han sido salvos por la gracia y justificados por la fe. Quiero agarrar 2 versículos para terminar. Uno del Nuevo Testamento, lo que Pablo dice acerca de la ley en Romanos 7, el verso 12. Miren lo que Pablo dice acerca de la ley en Romanos 7, 12. ¿Qué pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera ¿qué? No codiciarás. Pablo está diciendo: ¿la ley es pecado? Obviamente que no. ¿Debo votar la ley? Pablo no lo va a votar. Pablo dice en el tiempo presente de él, dice: por la ley conozco lo que es bueno y lo que es malo. Por la ley conozco que si peco es porque he quebrantado algo. Por la ley conozco que codiciar es pecado. Pero ahora todo el mundo quiere votar la ley y quiere quebrar la ley porque supuestamente somos salvos por la gracia. Sí, somos salvos por la gracia y justificados por la fe. Pero eso a nadie, ni los antiguos ni de los nuevos pactos, entendieron que hay que votar por eso. Porque la ley por eso se da el conocimiento del pecado. Y la obediencia a la ley es conducirnos a Cristo. Y el que nos salva es Cristo, no la ley. Pero ninguno que está en Cristo puede quebrantar la ley, porque quebrantar la ley de hecho es pecado. Y eso nos aprueba de que es vigente. Miren lo que dice Salmos. El libro de Salmos, el capítulo 19. Este es un texto que es muy interesante. Salmos, el capítulo 19. Este es un salmo maravilloso. Pero el verso número 7 dice así: la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué cosa dice? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, ¿qué dice la iglesia?
La ley es imperfecta, no sirve para nada. Que Dios nos ayude a entender esta noche. Y aunque todos hoy sabemos que la justicia de Dios es a través de la fe, es a través de la gracia que hemos sido salvos. Mírense, si ustedes nos miran, si miran entre ustedes, ustedes van a saber, ustedes mismos se van a dar cuenta, ustedes mismos van a ver que ninguno de nosotros hemos merecido la salvación. Por nuestro mérito ninguno, por nuestras obras peor. Hemos sido salvos por la gracia, ¿verdad? Pero para que seamos salvos por la gracia tenemos que haber creído, ¿sí o no? ¿Creyeron o no? Muy bien. ¿Y ahora debemos votar la ley entonces? No. Debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Estamos claros, verdad? Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche, y que el Señor pueda poner su Santo Espíritu en cada uno de nosotros para así estar siempre prestos para todo lo que Dios nos quiera hablar. Que Dios los bendiga en esta noche, mis hermanos, en el nombre de Jesús.